Bueno, buenas tardes. Estamos convocados con la primera reunión científica y técnica que nuestra Comisión de Mercado de Capitales y Finanzas de Empresas va a brindar en este año 2022. Y vamos a estar tratando el tema descentralización financiera y tokenización de activos, nuevos desafíos para las profesiones en ciencias económicas. En esta oportunidad nos acompañan como expositores Daniel Miliá, Mariano Merlo, Omar Sirigliano y Mónica Miño. También va a estar moderando y haciendo preguntas al finalizar las presentaciones Rolando Markovic, que es el presidente de la Comisión de Tecnología, con la cual tenemos todos estos temas en común y que estamos muy interesados para brindar a nuestros profesionales la mejor información y data que corresponde para tomar decisiones en estos tiempos tan cambiantes. Un detalle muy breve entonces de nuestros expositores y vamos a dar comienzo a esta reunión. Daniel Miliá es licenciado en Economía de UBA, cuenta con un magíster en Gestión Económica Financiera, es analista del mercado de capitales, consultor en economía, docente e investigador. Mariano Merlo es licenciado en Economía por la Universidad Católica Argentina, es analista financiero, es consultor internacional y también docente e investigador. Mónica Miño es contadora pública de UBA, es miembro de nuestra Comisión de Mercado de Capitales y Finanzas de Empresa, consultora y especialista en temáticas financieras regulatorias. Omar Sirigliano es contador público de UBA, también miembro de nuestra Comisión de Mercado de Capitales y Finanzas de Empresa, analista del mercado de capitales y de las normativas de la Comisión Nacional de Valores. Así que con este prestigioso equipo de expositores vamos a dar inicio a esta reunión. Comenzamos con Daniel. Daniel. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Vamos a arrancar la presente exposición. El tema que nos convoca hoy es la descentralización financiera y tokenización de activos. La idea de la presente charla y de todos los que aquí exponemos es mostrar las incumbencias que tienen los distintos profesionales de ciencias económicas a la hora de abordar este tema. Particularmente, la temática gira en torno a lo que es la innovación que el blockchain produjo en todo el sistema y pasarela de pagos, cobros y finanzas descentralizadas a nivel mundial. Los 4 pilares, donde la mayoría de los académicos tratamos de conformar, los analistas de mercado, ¿por qué no también?, giran en torno primero a que la tecnología blockchain favorece y elimina el problema del doble gasto. ¿Qué sería el doble gasto? Yo lo vamos a andar un poco mejor, pero la idea es que uno cuando emite dinero no solamente tiene el gasto de emisión, sino que la emisión continua desgasta el mismo dinero. Y a su vez también todas las variedades apócrifas del dinero que puedan haber circulando. Bueno, la blockchain permite eliminar todo eso. Tema central de esta charla, no solamente permite la descentralización financiera, sino también en cierta pauta y en un marco bien regulado, el cual también charlaremos a lo largo de esta reunión, brinda más confianza a la hora de realizar negocios. A su vez también permite la restauración de la soberanía que existe sobre todo en los criptoactivos y la tecnología en general. Pero claro, también esto involucra un gran compromiso de cambio de todos los agentes financieros. Hablaba hace un rato del tema del doble gasto. ¿Qué implica esto del doble gasto? Muchas veces hemos sido conscientes de todos los intentos de diferentes actores de tratar de replicar el dinero. Esto es, billetes que pueden andar circulando de dudosa procedencia, pero también el Estado mismo replicando el mismo dinero, haciendo que el valor, en términos de poder adquisitivo, siempre converja a cero. Y esto que hace el Estado y que involucra nuestro dinero, y el esfuerzo que también tiene el Estado en controlar las emisiones, también afecta a las empresas.
Las empresas, en un esfuerzo por controlar la piratería y los procesos, activan pérdidas cuantiosas. Por ejemplo, la última noticia la dio Microsoft. Hacia la terminación del año 2021, todos los plagios de copia de Office, que comúnmente muchas empresas y usuarios usan, le causó pérdidas a la empresa del orden de los 29.000 millones de dólares. ¿Parece mucho? Sí, es bastante. Es la deuda de prácticamente 18 países subdesarrollados. Y también implica un tema de descentralización. Uno, cuando habla en finanzas de las corridas cambiarias, de las corridas bancarias, el principal problema está en que si yo tengo mi dinero en una sucursal de un banco y veo que no me quiere dar el efectivo, probablemente vaya a la otra sucursal y en el medio de una corrida tampoco me la va a dar. Entonces la idea de descentralización es que esté totalmente desactivado todo este tipo de pánico a nivel financiero y que se pueda juntar diferentes unidades de negocios en muchos nodos funcionales. Por último también, y no menos importante, restaura o ayuda a restaurar lo que es la soberanía monetaria. ¿Qué significa? Uno dice, bueno, yo soy dueño de todo el dinero que tengo en mi bolsillo, en mi cuenta bancaria, y realmente, probablemente es así. Ahora, pensemos cuando introducimos dinero en el banco, los costos de mantenimiento que tiene, las renovaciones de tarjeta, giros descubiertos, y por qué no cualquier otro paquete que contratemos en el banco. Bueno, la descentralización financiera permite, y la instalación de la cadena de blockchain mediante, tener soberanía sobre los activos y que las comisiones tiendan a cero. En este último caso, y el que también vamos a hablar en esta charla, son de las finanzas descentralizadas y lo que se conoce como DeFi. Y esto implica un cambio muy cultural, muy relevante que vamos a tener que dotar. Si bien lo van a tratar mis compañeros, ¿cómo se gestó todo el sistema financiero que hay actualmente? Se gestó con bancos cuya función principal fue transformador de plazos, luego se fidelizó a partir de los canales de crédito, de los productos financieros y de las compañías de seguro, y son los bancos que hoy conocemos. Bueno, el universo cripto, el universo de las finanzas descentralizadas, está por el mismo camino. Una prueba de que el cambio cultural se necesita, invito a los que nos están escuchando, a los que nos están viendo, a ver si conocen alguna de las empresas que están aquí nombradas. Bueno, el universo cripto y toda la descentralización financiera tomó el mismo camino a la hora de involucrar actores que todo el sistema bancario. Empezó por la transformación de plazos, siguió por la pasarela de pagos electrónicos, luego siguió con tradings y curvas de retorno para obtener ganancias, y por otro lado también securitizando toda esa estructura que se armó en sí. En definitiva, lo que es la relevancia de blockchain permite no solamente tener identificada cada unidad de negocios a fin de duplicar procesos. Pongamos un ejemplo de eso. Se está trabajando en Argentina, vía Ministerio de Producción y con los cambios a la fecha de redacción del presente informe, en un legajo financiero único. Esto es que una empresa, cuando califica en un banco, tenga que presentar una serie de requisitos y documentos. Ahora, probablemente si va a calificar otro banco, ese banco le pida con algún formulario distintivo, quizás distinto, más o menos la misma información. La tecnología y la descentralización financiera que permite la blockchain permitiría, por ejemplo, crear carpetas únicas para cada empresa y mejorar, ¿por qué no?, también el acceso al crédito bancario. Esas experiencias también están copiadas, por ejemplo, de Uruguay. Bueno, también permite realizar la trazabilidad de ciertas operaciones financieras, modernizar, como también vamos a ver, el sistema de medio de pagos, y tokenizar activos. Tema importante si lo sabe. ¿En qué papel juega toda esta invención de las criptomonedas en lo que hace a la vida del usuario financiero? La vida del usuario financiero hoy estamos en un sistema de convivencia entre el efectivo y transacciones electrónicas. Ahora, pensemos qué pasaría si la descentralización financiera llega a nuestras vidas en lo más cotidiano, en el dinero que manejamos comúnmente para nuestras transacciones. Los bancos centrales de China, Estados Unidos, la Unión Europea también, están pensando en la idea de una criptomoneda de los bancos centrales que tenga sus propios marcos regulatorios. Y hay una discusión importante respecto a estas características que gira en torno a 4 posturas. La primera de estas es utilizar estas criptomonedas respaldadas por los bancos centrales para liquidaciones interbancarias o de comercio exterior, a la hora de evitar, por ejemplo, crisis en balanzas de pagos. También estaba la idea de
utilizarlas como algo similar al efectivo, que convivan el efectivo en todas sus formas, efectivo, canales bancarios, pero también alguna billetera o wallet de cripto. Ahora, la tercera herramienta es que solamente la utiliza el Banco Central como herramienta de política monetaria. Esto es muy importante, por ejemplo, en países europeos que hasta antes de la pandemia la tasa estaba circunscrita en la zona de cero. La utilización de la política monetaria cobraría nueva vida a partir de la descentralización financiera incluida dentro de las arcas de los bancos centrales. Y la última teoría es utilizar a estas criptomonedas de los bancos centrales como depósito mismo en el Banco Central, es decir, que los usuarios, que nosotros mismos, que las empresas, tengamos nuestras cuentas en esa criptomoneda. El principal papel de estas es que su emisión está controlada y tiene que llegar a un tope, con lo cual el Estado dejaría de tener esos problemas que tienen el poder adquisitivo en la emisión sobreexcesiva, y no dependería más que de la nominalidad propia de la economía. Ahora, también es cierto que el proceso de criptomoneda de los bancos centrales estaría en un estadio más superior. ¿Por qué digo un estadio más superior? Porque hoy lo que se verifica es más bien que el proceso está yendo de abajo hacia arriba, es decir, son las pequeñas unidades económicas o las empresas quienes están de alguna forma agilizando este proceso, y los estados están tomando cuenta de eso, los bancos centrales están también tomando cuenta de eso, pero a nivel microeconómico subyace la necesidad de explicar cómo la tokenización de activos es una forma a partir de la cual cualquier activo del mundo real se puede digitalizar y dividirlo en partes mucho más pequeñas. ¿Qué aplicaciones tiene esta tokenización? Hoy vamos a mostrar, dentro de las incumbencias de los profesionales de ciencias económicas, cómo uno puede generar un negocio y una beta de negocio sobre esto. De hecho, es más, vamos a mostrar cómo se pone a punto una tokenización y cómo se evalúa profesionalmente. Primero, las aplicaciones que tiene, ¿no? Es una forma de inyectar liquidez. ¿De qué manera? Yo puedo trabajar en un token que me permita, o que le permita al usuario que lo adquiera, tener una parte de mi compañía. Y así yo hacerme de fondeo. A su vez también, con la cantidad de token que existe, hay todo un mercado secundario en donde se compran y venden, con lo cual también favorece no solamente la liquidez, sino que también el hecho de que se realicen mercados globales. Por ejemplo, probablemente algunos de ustedes conozcan lo que es la harina Morixe, algo bastante del mundo real. Si no la conocen, búsquenla. Es la única marca de harinas a nivel nacional que está cotizando en la bolsa. Y ustedes me dicen, ¿necesitaba plata? Sí, pero no se fueron a la bolsa por eso. ¿Sus ejecutivos son gente joven? No tanto, pero de mente abierta. Lo hicieron como una pasarela y vidriera al mundo. Entonces, la tokenización de activos no es solamente una forma de inyectar liquidez y tener mercado secundario para realizar compraventa, sino también una forma de visibilizar la empresa, todos los activos que ella comercia para el mundo. Nace así el término de tokenomics. El término de tokenomics es un término muy usado en el universo cripto para captar todos los flujos financieros que se pueden captar a partir de esta circunscripción o proyecto de fondeo. Existen diferentes tipos de tokens. Tenemos los tokens que son más utilities o funcionales. En realidad son mal traducidos en la normativa como token de utilidad, porque simplemente representan poder acceder a un tipo de bien o servicio específico. Y después están los tokens financieros. Estos tokens representan una porción de propiedad de un proyecto subyacentemente que está vinculado. Y claro, esto por supuesto escapa de las financiaciones tradicionales. Hasta aquí no solamente veamos la tokenización de activos como un método de inyectar liquidez o ser vidriera ante el mundo, también lo podemos ver como un financiamiento alternativo y hasta, ¿por qué no, complementario a los canales bancarios que hay actualmente? Si hablamos de emitir tokens financieros para fondearse, esto se realiza a través de una Security Token Offering, que es un fondeo por oferta pública o privada, subasta holandesa, formación de libros, son las formas más comunes de lanzar estos instrumentos al mercado y hacerse de fondos para proyectos. Ahora bien, cuando un token tiene ambas propiedades, bueno, son los activos digitales que tenemos. Entonces un activo uno lo puede pensar como una forma de acceder a un tipo de bien o servicio o fondearse.
si cumple entonces las dos funciones, es una forma de pensar en activos digitales como el Bitcoin, por ejemplo. Dijimos que la charla no solamente va a estar orientada, como lo mencionó Gustavo, a que toda la comunidad, todos los profesionales de ciencias económicas podamos aprender mucho más de esto, sino también aplicarlo directamente al campo laboral. Por último, en mi exposición presento una forma que podemos tener los profesionales de encarar un asesoramiento de este tipo. Por ejemplo, viene alguno al estudio de nosotros y me dice, mira, me encantó el tema de token, quiero fondearme mediante este método, y la verdad es no sé si me va bien, pero como soy la primera empresa en mi rubro que va a hacer esto, por lo menos voy a tener visibilidad. Y yo le voy a decir, pero mirá que puede salir mal. Sí, pero la pérdida potencial que podría llegar a tener, que sería tu asesoramiento, lo puede llegar a compensar la visibilidad en el mercado que puedo llegar a tener, versus una campaña de publicidad que quizás ni sé si llega al objetivo, a la clientela objetivo que quiero. El primer punto cuando vienen al estudio sería, o les recomiendo, hacer primero un análisis económico y comercial de la viabilidad. Es decir, un filtro de aceptación. No todas las empresas o no todas las ideas son tokenizables. Esto es en función a qué es lo que quiere el mercado. Acá hay que pensar mucho en el consumidor objetivo y en el público objetivo que sea abierto a esta nueva concepción de la descentralización financiera. Luego hay que pensar los tokenomics, que son los flujos de fondos, y qué tipo de modelo de criptoeconomía hacer. Uno dirá, bueno, pero ¿a quién le vendo los tokens? Los tokens pueden ser una moneda de pago del comercio de ustedes, por ejemplo. Luego ver la estructura legal y fiscal, qué diseño va a tener de acuerdo a la legislación. Vamos a hablar también a lo largo de esta charla de legislación respecto a esta cuestión. Y por último también ver cómo le damos no solamente un sustento legal, sino qué diseño va a tener, qué forma de comunicación va a tener, y acá también está ligada a la campaña de marketing y comunicación que tenga al estilo. Hay muy pocas empresas en Argentina, de hecho, que realizan marketing de criptoactivos. Luego, una vez que perfilamos al cliente, vemos la estructura legal, los flujos de fondos que van a respaldar a esta tokenización, se empieza a lanzar la STO, y uno debería, como profesional también, acompañar todo lo que es la recolecta de fondos, ver qué tipo de inversores están detrás, lo que se llama fundraising, y ver después, no solamente una vez obtenido ese fondeo, individualizar a cada uno de los que han prestado, a cada uno de los agentes que han confiado en el proyecto. De manera de decirle, mira, no solamente tenés el token de esta empresa, sino que también tenés el token de esta otra, y hay un mercado secundario en donde podés comprar y vender la participación cuando gustes. Y no solamente eso, no solamente asesorarlo una vez y tenerlo en carpeta para después meterlo en otros pools de liquidez e incrementar el sistema descentralizado, sino también hacerle un seguimiento post-ICO. Acá, nosotros como profesionales de ciencias económicas podemos monitorear trimestralmente determinadas metas, elaborar ratios, ver indicadores de cumplimiento, ver barreras umbrales a partir de la cual puede activarse un determinado pago, un determinado desprendimiento de capital. Todas estas cuestiones son muy interesantes. Lo principal, al menos de mi espacio en esta charla, es mostrarles no solamente cómo la descentralización crea nuevas y mejores formas de financiamiento, sino que es una apertura a un canal de crédito mucho más amplio de lo que es, por ejemplo, el financiamiento del mercado local argentino, y, por desgracia, aunque duela, es hasta incluso mucho más amplio que nuestro mercado de capitales argentino. Bueno, muchísimas gracias por su atención, gracias Gustavo, gracias Rolando por la oportunidad, a mis compañeros y colegas. Muchas gracias, Daniel, por tu completa presentación. Vamos a dejar las preguntas para el final. Seguramente ahora vamos a relacionar una gran cantidad de puntos que vos tocaste con el resto de lo que tienen pensado decir los siguientes expositores. Vamos a continuar con Mariano. Mariano, cuando vos quieras. Hola a todos, hola Gustavo. Muchas gracias por esta invitación, a Gustavo, al Consejo y a la Comisión. Voy a retomar el tema sobre los conceptos que nos presentaba Daniel, y básicamente en este enfoque quisiera avanzar un poco más sobre algunos aspectos
tecnológicos del tema, además de financieros, y profundizar en que las tendencias que estamos teniendo en el mercado, no solo en el financiero, que están basadas a partir del crecimiento de la economía y sobre todo la aceleración de la aceptación de la tecnología que hubo en el mundo a partir de la pandemia, como profesionales necesitamos tener algunos conocimientos tanto de economía como de tokenización y de descentralización financiera, porque yo creo que el futuro ya está presente y a medida que vaya pasando el tiempo y siga avanzando, ya como profesionales vamos a quedar totalmente desactualizados y va a ser más difícil asesorar a las empresas cuando esta ola de innovación y transformación que se está dando en el mundo sea cada vez más fuerte. Entonces, en este sentido, voy a presentar básicamente una comparación entre lo que eran las finanzas, lo que son las finanzas tradicionales y lo que es el mundo de las finanzas descentralizadas. Hablaremos de algunos temas puntuales de finanzas descentralizadas y luego voy a presentar algunos temas relacionados con la tecnología y lo que se está gestando para el futuro. Básicamente, podríamos decir que este tema nace con la industria fintech. Fintech es la unión del tema de finanzas y tecnología, que es de donde nace DeFi y obviamente tiene todos los beneficios de los cuales ya habló Daniel, los ahorros de costo, la flexibilidad, los procesos ágiles, pero básicamente si tomamos inicialmente el vertical relacionado con la banca, vamos a ver que si comparamos la banca tradicional con la banca digital, nos encontramos básicamente con una gran transformación en el mercado. Yo ahora voy a mostrar algunos números, pero desde que me tocó vivir esta transformación en el lugar en el que trabajaba y en el que asesoraba también en este mercado, encontramos básicamente una primera etapa donde los bancos veían a las fintechs básicamente como un problema que cuando tuvieran alguna crisis iban a desaparecer, y por el contrario lo que está sucediendo es que la banca online está digamos, creciendo fuertemente, superando lo que es la banca tradicional, y esto de la mano obviamente de lo que son las finanzas descentralizadas. Algunas cuestiones para tener en cuenta: el mundo online obviamente trae riesgos, y ahí tenemos que poner mucho el foco en lo que es la ciberseguridad, y luego más adelante se hablará sobre los temas de regulación, así que también es una cuestión a tratar que se va a ver en las próximas exposiciones. En este sentido, en esta imagen podemos ver el tremendo crecimiento que ha tenido la banca digital. Básicamente hay más de 250 bancos en el mundo. De hecho, el banco más grande, que es un banco chino, que es Shenzhen, tuvo también un impulso. En este caso, en China se pasó directamente sin pasar por la tarjeta de crédito a la billetera digital, y eso dio que hubiese un crecimiento realmente importante. Si hablamos de Latinoamérica, fíjense que el banco digital más grande y que está queriendo entrar también y posicionarse en la Argentina es Nu, que actualmente tiene 48 millones de usuarios, estos datos de 2021. Y si hablamos de los bancos digitales en la Argentina, el primer banco, que fue Willow Bank, hoy ya está siendo comprado, adquirido el 100% por Ualá. Luego vino Brubank, Rebanking. Y fíjense qué es lo que está pasando en el sector. Este sector es un buen ejemplo de lo que viene pasando en toda la economía. La banca tradicional pasó de pensar que no eran competencia a tener la necesidad de asociarse o de lanzar sus propios bancos digitales. Se estima que para el 2030 los bancos grandes van a ser todos bancos digitales, los que no sean digitales van a ser bancos chicos, o sea, va a haber una transformación muy grande en el sector. Entonces vamos a entender cómo las finanzas descentralizadas está ayudando a esto, pero podríamos decir que en la Argentina los bancos tradicionales
han estado trabajando también y lanzando sus bancos digitales, como Galicia con Galicia Move, como Naranja con Naranja X, Open Bank, bueno, y otros bancos digitales que ya están, o neobancos que están operando en el mercado. Yo les hablaba de la aceleración que sucedió con la pandemia, solo para traer un dato, y después pueden entrar, ver la encuesta de opinión sobre medios de pago que hace la consultora Voices. Y básicamente acá la idea es que la bancarización en la Argentina era del 49% prepandemia, y hoy, post pandemia, estamos en 82%. Básicamente 100 millones de cuentas con CB larga U, que serían las bancarias tradicionales, y 30 millones con CB corta U, que serían las digitales. Si nos sumamos además a esto, pensando cuántas están activas, hay más cuentas activas de las cuentas digitales que de las cuentas bancarias tradicionales. La encuesta agrega muchísima más información, les recomiendo verlas. Como profesionales tenemos que estar al tanto de lo que está sucediendo en este mercado, y sobre todo cuando segmentamos básicamente lo que son los jóvenes, que son los que tienen mayor adopción de los medios digitales, y por lo tanto hay que tenerlo en cuenta en cualquier plan estratégico cuando repensamos el negocio en todos los sectores. Entonces, cuando hablamos de finanzas descentralizadas, ya Daniel incorporó algunos conceptos. Básicamente podemos decir que es una tendencia que se basa en la tecnología blockchain y sobre todo en lo que son los smart contracts, que los smart contracts son los que permiten, sobre la cadena de bloques, poder darle una entidad única y un valor a esos tokens, con los cuales podemos después hacer las tokenizaciones de las cuales hablaba Daniel. Pero para entender un poquito más, el gran concepto sobre el cual se basan las finanzas descentralizadas es justamente en este concepto de la descentralización. Básicamente, la descentralización nos permite generar transparencia, no necesitar de un tercero de confianza, y algunas otras ventajas que hacen que este ecosistema pueda crecer. Y para entender el ecosistema, básicamente podemos entender a las DeFi como un grupo de apps que son como legos que se van combinando entre sí. Y esto tiene una gran ventaja porque permite que todo el ecosistema sea interoperable, y a partir de esa interoperabilidad, de tener un código abierto, de tener esta filosofía peer-to-peer, que es básicamente transacciones entre partes, todo esto permite que la economía pueda crecer y tenga todas estas oportunidades de negocio de las cuales habló Daniel, teniendo este contrato digital o smart contract, que en definitiva es como un escribano digital, porque pautamos todo lo que tenemos que pautar y el contrato, a través de algoritmos, porque en definitiva es un código, va a ir ejecutando todas las pautas que estén incluidas en ese contrato, y por lo tanto es muy difícil de violar esas pautas, ¿no? Y por lo tanto tiene una mayor seguridad en los términos que se acuerde. Y esto también es porque se elimina la burocracia, reduce costos y tiene algunas ventajas más. Todo esto se basa sobre las redes blockchain de los distintos criptoactivos. Hoy la mayor cantidad de proyectos DeFi está corriendo sobre la red de Ethereum. De hecho, la red de Ethereum está teniendo una actualización justamente para ganar en velocidad y para poder hacer frente a este gran crecimiento. Si hablamos de las ventajas que tienen las finanzas descentralizadas, y básicamente tenemos que hablar de que toda esa rigidez que tienen las finanzas tradicionales, las regulaciones, si bien las regulaciones es importante y después se verá de que haya algún tipo de regulación y no sea totalmente libre, sobre todo por lo que es la competencia, y para que termine de haber reglas
que den confianza a la aceptación y al uso de lo que son los criptoactivos y el crecimiento de estos proyectos DeFi. Básicamente estamos hablando de una economía que operaría 7×24, los 365 días del año, con muchísima más flexibilidad, con una gran oportunidad de crecimiento, eliminando burocracias, teniendo protocolos y redes descentralizadas donde se tomen decisiones en conjuntos. El que posee un token es como tener una acción de la empresa y por lo tanto tiene un derecho a voto para las decisiones que se tomen en estas redes. Entonces, se gana en seguridad, se gana en velocidad, se gana en costos, se gana en escalabilidad, se gana también en lo que es la experiencia del usuario, pero podríamos decir que también aparecen nuevos riesgos, como todos los fraudes y todo lo que rodea a la ciberseguridad, con lo cual este es uno de los grandes desafíos, junto con lo que es la normativa, para que todo este sistema pueda ir siendo más seguro y pueda tener una mayor adopción entre tanto las empresas como los consumidores. Algunos números de este mundo, ahí a la izquierda tienen el ecosistema DeFi, distintos proyectos con los verticales en los cuales se está aplicando. Ahí tenemos algunos números de lo que son los principales criptoactivos y tokens que están trabajando en este mundo. Como decía Gustavo, posiblemente no entendamos qué es cada uno. Después, a los que le interesan pueden entrar en internet e ir viendo cada uno a qué se dedica, pero básicamente tenemos los que dan liquidez, los que prestan, bueno, todas las funciones que dijo Gustavo para no repetir. Y fíjense abajo a la derecha el gran crecimiento que ha tenido, eso es digamos, el valor o la capitalización bursátil que tienen los tokens en los distintos exchanges en los cuales cotizan. Ahora en un ratito vamos a hablar un poquito más de los exchanges. Y la otra noticia es, por ejemplo, que el JP Morgan está muy comprometido y estamos encontrando esto que les decía, donde las finanzas tradicionales empiezan a aceptar a las finanzas descentralizadas y empezamos a tener un mundo híbrido, y este creo que es el primer paso para la aceptación y para el crecimiento del ecosistema. Esta información, abril de este año, había unos 2.570 proyectos DeFi. Yo les dejo todas las fuentes abajo, con lo cual pueden entrar y tener toda esta información actualizada. Fíjense también arriba a la izquierda los volúmenes de capitalización que consiguen en las búsquedas de capital, en las distintas rondas, a partir de las evaluaciones que tienen estos proyectos. Más allá de que haya habido algún impasse a partir de la crisis que están viviendo hoy los mercados, tanto por la guerra como por los incrementos de las tasas de la Reserva Federal, y sobre todo porque estamos asistiendo al fin del crédito barato. El ciclo de crédito barato se está terminando en el mundo. Ahí tienen algunos datos más que luego al que le interesa podrá investigar. Y vamos a hablar de otra aplicación que son las stablecoins. Básicamente estamos hablando de monedas estables. Uno de los grandes problemas que tienen los criptoactivos es la volatilidad, y por lo tanto surgieron estas monedas de forma tal de dar alguna seguridad a lo que es el mundo cripto, haciendo que las monedas trabajen uno a uno contra algún respaldo o alguna referencia. El primero y más típico es el respaldo contra un fiat. Un fiat es una moneda como lo que es hoy el papel moneda, puede ser el dólar, el euro, el yen. Básicamente, fíjense cómo acá se vuelve a juntar con el mundo tradicional, porque lo que vamos a tener es una reserva de X dólares en algún banco, y en definitiva eso va a permitir que con un complejo sistema de emisión o de destrucción de tokens se permita tener en la balanza siempre una cotización uno a uno. Y ahí surgen oportunidades de hacer nuevos productos financieros, como por ejemplo uno puede depositar alguna moneda Tether
USDT o DAI, que es la más conocida, uno puede hacer una especie de plazo fijo donde se gana, por ejemplo, 6% en dólares. Como esa moneda, hay otras respaldadas con materias primas, bienes líquidos, otras respaldadas con una canasta de criptos y otras que directamente están respaldadas por un algoritmo. Entonces, el sistema básicamente tiene que estar equilibrado uno a uno y le da la seguridad al inversor de que su moneda va a valer siempre lo mismo. Algunos proyectos, de nuevo, estos son proyectos que cotizan en exchange, que son los que le dan liquidez, los que permiten hacer productos de inversión, derivados financieros, préstamos, lending, y todos los conceptos de los cuales habló Daniel, con lo cual no voy a profundizar. Algunos de estos no solo son ya muy utilizados y conocidos, sino que han tenido crecimientos del 300%, 2000%, 10.000%, con lo cual también ha sido grandes inversiones en el mercado. Entonces, Gustavo hablaba de poder tomar y prestar. Acá tiene algunos protocolos que permiten hacerlo. Básicamente se asimila mucho al mundo del crédito, donde básicamente lo que cambia es que donde antes teníamos un humano, ahora estamos interactuando humanos y smart contracts, donde antes teníamos un banco central o un lender o una institución financiera, ahora tenemos un algoritmo que realiza ese control. Tenemos que hablar de una sobrecolateralización, porque el riesgo es mayor que en la banca tradicional, puede tener un vencimiento o no, y los riesgos están básicamente en la tecnología, con lo cual por eso yo voy a hablar los últimos 2 minutos de lo que es la tecnología. Este es un ejemplo de un exchange que trabaja sobre Forex. Lo que tienen arriba es la complejidad que tienen las distintas capas de esta red interoperable para el que sabe de tecnología. Y básicamente en este protocolo se puede dar liquidez, se puede hacer el yield farming, que es básicamente estos rendimientos de los que hablaba Gustavo, se puede prestar, y también está pensado este protocolo particular para trabajar con esas monedas de los países centrales, que es a donde están apostando para poder darle una gran liquidez al mercado. Como les decía, este exchange particularmente está sobre Forex. Solo para mostrar el tema de derivados, la verdad que hay bastantes cuadros, con lo cual solo traje 4. Acá pueden ver los volúmenes que se transan de opciones, tanto en Ethereum como en Bitcoins, y también algunos ejemplos de lo que son los futuros y lo que son los contratos para apalancamientos. En algunos exchanges descentralizados, como Binance, se puede apalancar hasta 300%, con lo cual es un mundo bastante interesante, y con los futuros se pueden hacer, por ejemplo, sintéticos, comprando el stock y vendiendo a futuro, y se puede asegurar una tasa de rendimiento, y por eso es que hay tantos traders interesados y haciendo dinero en este mercado. En lo que hace a los NFTs, que son los tokens no fungibles, y la verdad que las aplicaciones son infinitas, y para dar una idea de la locura que está pasando en el mercado y para que nos preparemos como profesionales, porque no solo hay artistas, sino que ya hay firmas de inversión que están trabajando en lo que voy a contar ahora, no solo en lo que es el mercado de tokens, sino en lo que es el metaverso, que ahora lo voy a presentar, sino que fíjense que esa obra de arte se vendió en 69 millones, y es ese dibujo que ven ahí, que tiene un smart contract por detrás, que dice que es la propiedad de tal persona y que es único y irrepetible, aunque ustedes saquen una copia y la envíen, hay solo una que es única. Vamos a seguir viendo lo que es esta locura. Vamos a hablar, me quedan 3 slides básicamente para hablar de tecnología, lo que es el metaverso. En el futuro, en realidad esto ya es real, vamos a tener nuestro doble virtual que va a vivir su vida en el metaverso, donde básicamente es una experiencia inmersiva de sensaciones, y que es un negocio muy interesante para todos los que
somos profesionales en ciencias económicas, en informática, tenemos, y también en marketing, tenemos ahí una gran beta para hacer crecer nuestros servicios y asesorar en un mundo donde inclusive nuestros honorarios pueden ser aún mejores que los actuales en el mundo tradicional, porque es hacia dónde está yendo el dinero. Ahora, el metaverso, su principal aplicación que hoy le conocemos han sido los juegos, pero también ya hay experiencias en la industria, tanto en producción como, por ejemplo, lo que ven ahí son las oficinas virtuales que creó Facebook para que en la pandemia los empleados interactúen en la oficina, pero desde el metaverso, con sus lentes de realidad virtual y aumentada. Ahí ven una publicidad de Coca-Cola que sacó una Coca-Cola con gusto a pixeles para entender lo que es este mundo. De Centralán, que es Argentina, habrán escuchado de las parcelas que se están vendiendo en el metaverso y cómo van creciendo. Y todavía no sabemos lo que es el metaverso porque Mark Zuckerberg todavía no sacó su metaverso y están pensando en que va a ser algo aún mucho más avanzado a lo que conocemos hoy. Así que hay muchos proyectos que están en marcha, tanto con coleccionables como un avatar al cual podemos vestir con distintas ropas. Fíjense las marcas que están trabajando ya en el metaverso. Para darles una idea, Nike, hay una empresa que sacó unas zapatillas para avatares que en 3 horas vendió $3 millones. Nike compró esa empresa y hoy está haciendo su mundo virtual, su Nightline. Con lo cual, me gustaría entonces terminar los últimos 2-3 minutos de esta charla contándoles cuáles son los habilitadores de este mundo y qué es lo que se puede venir en el futuro, porque yo creo realmente en las tendencias, en la perspectiva, y creo que en los negocios tenemos que estar preparados para lo que se viene, y en este caso, este entorno virtual. El primer punto de los habilitadores es lo que les decía, lo que es la realidad virtual y aumentada. Hoy ya se habla de metahumanos. Ahí tiene un ejemplo de humanos con trajes especiales interactuando con el medio ambiente. Ahí están viendo una realidad virtual paralela. Arriba tienen en un store de Meta, que es Facebook, viendo los productos con lentes de realidad virtual. Y todo esto está soportado por grandes centros de cómputos que están escondidos en ubicaciones no reveladas por un tema de seguridad, y tienen el de Microsoft, el de Amazon, el de Google, y básicamente esto permite que se pueda soportar lo que es la computación en la nube, que fue una gran innovación, tanto para reducir costos como para permitir que las empresas adopten la tecnología. Y lo que se viene con mucha fuerza es la inteligencia artificial. Estamos esperando que crezca a tasas del 20% anual, y hablamos de valores que realmente cada vez son mayores, de miles de millones en el mundo que va a producir este sector, y todavía no hemos visto todo el potencial de la inteligencia artificial. Hace muy poquito Google acaba de despedir un empleado que dio a conocer alguna información que no tenía que darla, donde esta inteligencia artificial tuvo sentimientos. Básicamente, para explicar lo que era la muerte para ella, lo que dijo es: el mayor miedo que tengo es que me apaguen. Le preguntaron cuál era sus miedos, porque si me apagan es lo más parecido a la muerte de los humanos. Y hay más que podría contar en anécdotas. Yendo a lo que nos toca, también podemos profundizar lo que es la ciencia de datos y el modelado matemático, y acá me gustaría hablar entonces, por último, de lo que es la tecnología cuántica. Si pensamos en avances cuánticos, por ejemplo, podríamos hablar del rayo láser en otra época, pero ya se están creciendo las tecnologías cuánticas fuertemente. Eso que ven ahí es una computadora cuántica que tiene la forma de neuronas. Imagínense que podemos procesar una información partiéndola en 1 millón de neuronas, como para entenderlo de alguna manera, y esa información se procesa toda a la vez. Por lo tanto, lo que puede llevarnos 3 meses de procesar, lo podemos hacer en un par de minutos. Entonces,
Esta va a ser una gran aplicación en las finanzas, en todos los sectores para lo que es la simulación. Podemos hablar también de comunicación cuántica, donde todo va a estar grabado, y así la informática cuántica, los sensores cuánticos, la óptica cuántica, y yo creo que todavía no somos conscientes de cuando venga esta tecnología, el salto que realmente va a representar. Por lo tanto, mi reflexión final es, estamos recién empezando a ver el potencial que tienen las finanzas descentralizadas, esto basado fuertemente en los avances tecnológicos y pensando que los próximos saltos van a ser cuánticos. En lo particular, mi consejo para todos los profesionales, y no me queda duda, es conocer un poco de esto. No vamos a armar la computadora, pero sí vamos a beneficiarnos de todo lo que hay en el entorno, en el ecosistema de lo que se viene. Muchas gracias a todos nuevamente, Gustavo y la Comisión y el Consejo, por esta invitación. Muchas gracias, Mariano, muy completa también tu exposición. Veo que vamos a pensar en unas cuantas preguntas después, porque nos has dado mucho pasto para pensar. Así que muchas gracias, Mariano, nuevamente. Bueno, vamos a proseguir entonces con Omar. Omar Cirigliano, ¿qué pensás de cómo te va con el tema que nos convoca sobre criptomonedas y descentralización, ya con una mirada quizás un poco más local, argentina, regional, pero no menos importante porque destinada a todos los profesionales que nos nuclean en el Consejo y que permanentemente estamos la verdad que en nuestra comisión desde hace 2 o 3 años que venimos con estos temas permanentemente, así que tenemos un interés que no se agota. Adelante, Omar. Sí, buenas tardes. Un gusto saludarlos y agradezco una vez más la confianza y el poder participar. A raíz de las 2 exposiciones que me precedieron, que fueron brillantes de lo técnico y de lo conceptual, que como bien vos decís, Gustavo, venimos trabajando en la mesa del Consejo, desde el punto de vista regulatorio, cabe mencionar el tema de la reciente resolución general de la Comisión Nacional de Valores, la número 926, que produjo lo que se denomina el lanzamiento del Hub de Innovación Financiera para aquellas empresas, proyectos, personas con inquietudes que deseen volcarlos al mercado, para lo cual consultarían de manera completamente gratuita y con un feedback permanente sobre todo lo que han venido hablando tanto Daniel como Mariano, referente a cómo transformar el sistema financiero y de mercado de capitales, especialmente tradicional, como lo conocemos hasta ahora, o como lo vinimos conociendo, hasta la irrupción del mundo de las criptomonedas, sobre todo a partir del año 2008, recién ahora con estos implementos tecnológicos que permiten, como bien decía Mariano, la posibilidad de hacer minería y que eso se transforme en productos financieros comprables y cotizables. Viene un verdadero desafío desde el punto de vista regulatorio y desde el lado del ecosistema, llámese no solo CNB, sino también Banco Central y otros organismos participantes, que toman esto desde el lado del respaldo necesario y que deba existir a los fines del lanzamiento de este proyecto, sobre todo en estos días que tenemos la presencia de, llamémosle, como se dijo históricamente, las correcciones del mercado, cuando los vientos no soplan a favor y se producen estas abruptas caídas, sobre todo en el caso de las stablecoins, que de golpe
irrumpieron como una posibilidad de saltear cepos regulatorios y poder tener en el dispositivo tecnológico más allá de los dólares permitidos, y de golpe los lineamientos de variabilidad respecto del dólar y pierden por el excesivo apalancamiento. Bueno, son todas preguntas, interrogantes que se hacen desde el lado de la protección al inversor, especialmente, sobre todo porque acompañando el impulso alcista, florecieron también otras estructuras que no responden necesariamente a la categoría cripto y que aparecen como tales o pueden ser confundidas como tales, y en ese sentido también la Comisión Nacional de Valores hace continuas rondas y visitas a diversos puntos del país, y eso se puede ver en las redes sociales, sobre todo en Twitter, en donde se trata de alertar y advertir sobre los riesgos que implican las inversiones en estructuras que se presentan con mucha postura a favor de multiplicar el capital de una manera ilusoria, y digo ilusoria porque después las ganancias no se traducen en tales y vienen los quiebres posteriores justamente por la presencia de la denominada estructura piramidal, en donde todos los fondos recibidos en materia de inversión se unifican bajo una sola cuenta de un administrador, y después se producen las imprevisibles circunstancias que hacen que aquellos inversores expectantes se encuentren con sus billeteras vacías. Para agregar un dato que también se está trabajando a futuro y que serviría como para acompañar las dos brillantes exposiciones, porque realmente en materia tecnológica y de lo que significa hoy trabajar persona a persona, no digo eludiendo, sino abaratando costos de estructura en todo tipo de contrataciones, no solo las del mercado de capitales, también está la posibilidad de crear estructuras autónomas como las DAO, que eso también es un punto que nos llamó a la curiosidad desde el lado regulatorio, porque además ellos mismos se autodefinen como no querer estar dentro del sistema regulatorio, y eso también debería ser publicitado y recomendado para los que elijan, porque bueno, también por una cuestión generacional, hay nuevas inquietudes, especialmente de aquellos que no conocieron los mercados de bolsas y mercados como nosotros llegamos a conocer, que no quieren ningún tipo de regulación, entonces se encuentran ágiles a través de los dispositivos móviles, invirtiendo y sintiéndose realmente respaldados, que es la palabra que después entra en cuestionamiento, sobre todo cuando viene casos como los conocidos en los medios, el de Terra, por ejemplo. A nosotros nos preocupa el excesivo apalancamiento, eso ya sucedió en otras circunstancias de mercado. Si me tengo que referir al sistema de lanzamiento de acciones del mundo tradicional, yo recuerdo la colocación de acciones de la privatización de Telecom, que era tanta la avidez en ese mercado alcista que se tomaba deuda para comprar acciones, algo que el futuro demostró que no era una de las mejores enseñanzas. Bueno, hoy quizá podemos establecer algún parangón, pero con el aditamento de que no sabemos. Del otro lado,
el administrador puede estar sobreapalancado y no lo sabemos. Con lo cual, esa clase de riesgos son los que permanentemente estamos ejercitando para tratar de comunicar al inversor y que sepa elegir si va a lo tradicional, a lo conocido, a lo que marca una pauta de interés, o este universo apasionante que se va a presentar inevitablemente, y que, recordando el ejemplo del banco digitalizado, que una fintech acaba de adquirir, pareciera como que todo regresara a la media, diría un economista, ¿no? Una regresión a la media, porque digamos, no podemos dejar de estar dentro de lo que son los bancos tradicionales, aún con un futuro más pequeño, pero no puede convivir uno sin el otro. Ya es una necesaria convivencia y sana. La amenaza o el desafío, sería la mejor definición, sería tratar de tener encuadrado el sistema con alto riesgo, porque digamos, ahí no tendríamos respuestas en general, ni siquiera desde el punto de vista regulatorio, en cuanto a respaldo y a consecuencias. Afortunadamente, se conoce por la página web, se puede uno informar de la Comisión Nacional de Valores, todas las últimas resoluciones y disposiciones de advertencia respecto de determinadas estructuras jurídicas sobre las cuales no es conveniente efectuar sistemas de ahorro. Creo que tenemos algo más también para ilustrar respecto de la posibilidad también de entender un poquito lo que son los oráculos, que también representan una novedad, porque acá tienen una seguridad, una posibilidad de ser registrados en un sistema inviolable. Eso también sería una posibilidad de ser adaptable para futuras emisiones de acciones y o obligaciones negociables que empresas del futuro o del presente también requieran para proyectos concretos y cuantificables también, ¿no es cierto? De manera que básicamente mi participación la quiero dejar centrada en los aspectos que deberíamos mejorar desde el punto de vista regulatorio, pero para eso también es necesaria la participación del público, de las empresas, de las futuras empresas, y que nos comuniquen, que nos traigan esas novedades, porque sería bueno para todos. Perfecto, Omar, excelente precisiones las que estás mencionando para bajar un poco también a la tierra sobre la innovación y la aplicación de todas estas tecnologías con un sentido pragmático, ¿no? Generando la eficiencia, pero al mismo tiempo la seguridad, si se puede. A nosotros nos interesa generar expectativas realistas, adaptables, que son posibles, pero en la medida en que tengan un sustento razonable. Perfecto, sí, está muy claro, está muy claro. Muchas gracias, Omar, por toda tu exposición, y vamos seguramente al final a hacer las preguntas del caso. Bueno, vamos a continuar con Mónica Minio. Mónica, vas a estar hablando de este tema y dijiste de IOSCO, de
las organizaciones internacionales de comisiones de valores, así que hay un montón de aspectos seguramente de interés que también pasan por lo regulatorio, como para entender. Destaco que en estos tiempos estamos discutiendo permanentemente sobre el tema de cuánto se tiene que regular, cuánto y cómo. Y no está nada muy claro este tema desde una persona, desde una empresa, que puede ser un banco, una compañía de seguros, un usuario, como también de parte de los profesionales. ¿Dónde nos ubicamos en todo este aspecto? ¿Hacia dónde vamos y dónde nos preocupamos? Tomando en cuenta también que gran parte de la descentralización financiera y de toda esta todo este emergente de los criptoactivos han tenido que ver con un ánimo de lograr mayor autonomía, ¿no? ¿Cuándo esa autonomía puede ser positiva, conveniente, y cuándo merece tener la regulación para evitar problemas, errores, fallas, lo que fuera? Bueno, adelante, Mónica, no te interrumpo más. Muchas gracias. Gracias, Gustavo, por la introducción. Bueno, gracias a los colegas, a la comisión, por supuesto, a Mercado de Capitales y al Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Como bien comentó Gustavo y quienes me antecedieron también en la charla, vamos a comentar una visión particular, en este caso, y muy importante, entendemos, para el sector de valores, que es IOSCO. IOSCO es una organización internacional que nuclea a distintas comisiones nacionales de valores, como bien comentaba Gustavo, de distintos países, no menos de 100, creo que están alrededor de 120 países. Con lo cual su opinión respecto de las finanzas descentralizadas es importante, es un tema a considerar, y más precisamente en el mes de marzo de este año emitió un informe, el cual por supuesto está dentro del contexto de esta charla, la cual celebro porque es muy importante ver los pros y los contras. Como bien comentaban, existe un tema regulatorio y muchas veces distintos organismos, no solamente IOSCO, sino también BIS, el Banco Internacional de Pagos, también ha emitido informes. Hay muchos organismos internacionales que están detrás de este tema para tratar, entiendo yo, de entenderlo y poder de esa manera regularlo con la mayor precisión, sin interrumpir el negocio y sin interrumpir esta vertical fintech tan importante y que tanto ha crecido en estos últimos tiempos. ¿Qué es lo que nos dice IOSCO en este informe? Bueno, básicamente da una breve descripción que, como excelentemente han comentado anteriormente, por supuesto que está íntimamente relacionado con una tecnología, y a partir de ahí, para quienes nacimos de lo que son las finanzas tradicionales, tuvimos que aprender a estos nuevos términos, y acá es como que empezamos a escuchar protocolos, los oráculos que son necesarios para que los smart contracts funcionen, y estos smart contracts que tienen determinadas condiciones puedan ser ejecutados en esta nueva tecnología blockchain. Y a partir de ahí es donde IOSCO hace una serie de planteos, entiendo que con bastante, digamos, certidumbre de alguna forma, porque son planteos que existen y que los vemos y que tal vez todavía no tenemos una respuesta, y entendemos que los reguladores la deben tener para poder empezar a redactar las normas que regulen este sector de finanzas no tradicionales, o DeFi. Básicamente, lo que nos dice IOSCO es que existen algunos beneficios, que por supuesto los han comentado, y también hay algunos riesgos que deben ser considerados. Pone un poco el foco en la operatoria peer-to-peer, que es entre partes, donde, digamos, necesariamente debieran ser de alguna forma reguladas. Habla de los distintos negocios que surgen de las DeFi, como bien indicaron, estas plataformas lending, préstamos, quienes solicitan préstamos. Se hace una mención respecto de lo que es verdad que mencionaron antes, existe el concepto de trazabilidad, pero acá lo vamos a unificar con Gafi, otro organismo internacional
muy conocido por todos, donde Gafi también opina respecto de esta vertical de negocio con una alta participación de la tecnología, y lo que nos dice Gafi es: existe trazabilidad de las operaciones y de las transacciones, es verdad, pero lo que está pidiendo Gafi, y ya estamos tal vez en un enfoque más de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo, lo que pide Gafi en este sentido es la famosa Travel Rules, que es la regla de viaje. Básicamente es tener esa misma trazabilidad que tenemos de las transacciones, pero de las personas que están involucradas en esas transacciones. Esto nos permitiría tener un paralelismo, de alguna manera, con las finanzas tradicionales, que acá me permito hacer un análisis breve, comparativo, en el cual podríamos decir que las finanzas descentralizadas estarían subreguladas en atención a que los actuales reguladores estarían analizándola para poder regularlas con determinado criterio, y también en otra, digamos en la vereda contrapuesta, podríamos decir que las finanzas tradicionales están sobrereguladas. Entonces es necesario un equilibrio para que ambas convivan, digamos. Creo que, y coincido con los expositores, que acá no se trata de si son finanzas descentralizadas o si son centralizadas, probablemente haya que ir a un mix, a un equilibrio, pero ese equilibrio tiene un componente no menor, que es el esquema normativo de cada uno de ellos, para que la convivencia sea apropiada, ¿no? Por supuesto que no haya una sobreregulación, mucho menos una regulación ineficiente, o una regulación donde, digamos, el regulador pide 10 datos de 100 y no pide el resto de los datos, o sea, que sea una regulación eficiente, consistente, y un concepto que quienes trabajamos en compliance lo tenemos bastante mencionado, bastante presente, que es esto de poder cumplir, de que las normas sean cumplibles, que sean eficientes y que logren ese objetivo. Con lo cual entiendo que este es un poco el camino, y este informe lo que trata de hacer es plantear estas cuestiones para ver cómo es que se van a resolver. Una de ellas también tiene que ver con la jurisdicción. Todo lo que tiene que ver con plataformas, con la tecnología en las finanzas, tiene un tanto borrada las jurisdicciones, si se quiere, en el sentido, siempre haciendo esta comparación con las finanzas tradicionales, respecto que cuando nosotros, por ejemplo, damos de alta una cuenta o estamos operando en un exchange, queremos ir a los términos y condiciones, y los invito a hacer la prueba, podemos encontrar en los términos y condiciones que la jurisdicción donde se creó este exchange en general no es nuestro país. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, entendemos que son jurisdicciones que tienen alguna ventaja en el desarrollo de la normativa, que digamos coincide con el espíritu y la política del exchange donde estamos trabajando, pero es una característica que se debe considerar. Entonces la pregunta que se hace IOSCO es, bueno, ¿por qué no encontramos jurisdicciones donde están operando? Bueno, porque también el concepto de operar de un exchange, de unas finanzas descentralizadas, es bastante abierto, como lo indica su tecnología subyacente, ¿no? Es de código abierto. Bueno, la forma de operar también es abierta, con lo cual acá es un desafío, ya estamos hablando de un desafío no tanto de Argentina, sino localmente, tampoco de la región, sino que es un desafío global, porque cada uno de los países va a desarrollar la normativa que corresponda, pero también cada uno de los países va a tener que ver cuáles son las normativas de otros países vinculados con las operatorias. Así que es un gran desafío, coincido con el equipo, que realmente es un gran desafío. Volviendo al concepto de Travel Rules, es una regla que será necesaria para poder aplicar normativa relacionada con prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. No es tópico de esta charla, pero todos coincidimos que es relevante que esta norma en relación al lavado de activos esté presente dentro de cualquier actividad económica, incluidas las finanzas descentralizadas. También existen, por supuesto, como han comentado, la tokenización. Acá también hace un pequeño apartado el informe de IOSCO, donde nos comentan la existencia de la tokenización de gobernanza, que un poco uno de los colegas lo mencionaban, que es esta suerte de acciones. Esos tokens dan poder de voto para que todo este ecosistema fluya y funcione correctamente. Bueno, tal vez nos preguntamos, ¿existirá algún registro de quienes tienen estos tokens de gobernanza? Cuando se van cambiando de titularidad, que quede registrado también. Bueno, hay mucho por hacer respecto de la normativa.
También hay cierta certidumbre respecto de los colaterales de los préstamos de las plataformas lending, respecto de su evaluación, de su actualización y de, digamos, qué tanto sirven de garantía respecto de los préstamos frente a estos escenarios que comentaban ustedes de gran volatilidad en determinadas ocasiones. Básicamente podemos hablar también de la existencia de derivados sintéticos. Como verán, existe muchísimo concepto en las plataformas de finanzas descentralizadas que debieran estar incluidas en alguna normativa y que sea consistente, por supuesto, con la operatoria de cada una de ellas. Hay también un concepto muy importante que es el de bridge, puentes, que tiene que ver con las distintas tecnologías y cómo podemos cambiarnos de una tecnología a la otra. Es importante que quienes invierten en estas plataformas sepan de alguna manera que existen distintas redes, algunas compatibles y otras no, con lo cual a la hora de invertir es muy importante consultar los white paper, que es donde nosotros podemos encontrar cuáles son las redes compatibles y poder analizar cuál va a ser nuestra inversión dentro de estas plataformas, porque también puede haber un tema de no compatibilidad. También existen los algoritmos, trading en algoritmos, la inteligencia artificial. Todo esto es necesario para que todo funcione con alguna armonía, por supuesto. Tenemos un resumen del informe. Al final nos habla de un big picture o de una situación de resumen. ¿Y por qué en la opinión de IOSCO, siempre resalto esto, por qué cree IOSCO, después de su análisis, que digamos, esta vertical tuvo tan importante crecimiento? Y da 5 motivos. Alguno de ellos es quienes decidieron invertir en este proyecto de tecnología incipiente vieron un potencial desarrollo, definitivamente. La segunda es crear un mercado con una demanda de instrumentos que agregue liquidez. Esto también generó este crecimiento explosivo. Las inversiones que participan en las TradFi, llama IOSCO, que son las finanzas tradicionales, buscan diversificar su inversión, entonces fueron a estas nuevas finanzas descentralizadas. La necesidad de escalar el desarrollo de las DeFi, también generar mayores posibilidades o instrumentos de inversión dentro de las plataformas, y de alguna forma también descubrió que estas inversiones digamos, tienen un umbral de riesgo, que es el umbral de riesgo que requiere el inversor que específicamente está interesado en esto. Esto hace un poco de hincapié, y lo que nos dicen es las plataformas o las finanzas descentralizadas descubrieron un grupo de inversores que de alguna forma comulgan con el riesgo que estas plataformas conllevan. Esto también entendemos que es importante. Y por otro lado, el Banco Internacional de Pagos, también en un informe, hace una suerte de planteo respecto de la escalabilidad y hace una comparación que me pareció interesante para poder bajar un poco a tierra algunas cuestiones más teóricas. Hace una comparación con la cantidad de transacciones que se registran por segundo en Ethereum y en Visa, donde nos dice, por ejemplo, que Ethereum registra 30 transacciones por segundo y en Visa 1700 por segundo. ¿Qué es lo que nos quiere decir el informe? Básicamente el informe lo que quiere decir es que ante un mayor crecimiento, podríamos encontrarnos con algunos problemas de escalabilidad, pero como bien dijeron quienes me antecedieron, existen algunas nuevas versiones y algunas mejoras sobre esta tecnología que seguramente van a poder solucionar este tema de la escalabilidad. Finalmente, para dejar tiempo a las preguntas, que creo que es importante, me parece interesante también ver algunos bosquejos de normativas que vamos observando localmente. Uno de ellos tiene que ver con un decreto de la Casa de la Moneda, donde se planteaba algo similar a una especie de compromiso para trabajar con las nuevas tecnologías, con lo cual vemos, sumado a lo que comentaba Omar antes de CNB y de esta invitación a poder participar de este Hub de Innovación, vemos algunos proyectos, y un dato que no es menor: en el último proyecto de ley, y esto recalco que es un proyecto de ley que modificará la actual Ley de Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, se estarían incorporando a los exchange como sujetos obligados. Creo que este es un dato de valor, porque habría que ver después este proyecto de ley
cuando sea ley y cuando tengamos las resoluciones que correspondan, cómo es que se va a definir y cómo es que va a ser esa normativa, porque es muy importante, uniendo un poco este concepto del travel rule que hablábamos al principio, cómo es un gran desafío implementar una normativa de prevención del lavado de activos sobre un universo que todavía no ha resuelto las reglas de viaje o identificar a las personas que participan de estas transacciones. Básicamente es un poco el resumen y los aspectos. Entiendo que los aspectos a considerar, entiendo que para la matrícula, y por eso me pareció muy importante este espacio, para la matrícula es un gran desafío porque es transversal a cualquiera de las actividades de los profesionales de ciencias económicas. Esto es en lo fiscal, en auditoría, compliance, estados contables, asesoramiento a clientes y muchos otros aspectos. Así que me parece, invito igual que mis colegas a que la matrícula se interiorice estos temas sin necesidad de ser expertos, pero sí interiorizarse, porque no podemos auditar una unidad de negocio que no conocemos con profundidad. Y entiendo que la tecnología, para quienes trabajamos en compliance, la tecnología tiene que ser un aliado, definitivamente. Muchas gracias. No, muchas gracias a vos, Mónica, por tu participación. Y bueno, vamos a pasar entonces al espacio de preguntas. ¿Estamos todos de acuerdo? Rolando, ¿querés romper el hielo? Bueno, no es mi especialidad romper el hielo, pues vamos a empezar. Me parecieron excelentes todas las exposiciones. La verdad que desde la perspectiva mía de profesional de tecnología más asociado a eso, me abrió varios focos de análisis y se me plantean muchas dudas. En particular, Mónica, me parece que lo que marca IOSCO es la necesidad de alguna manera entender lo que está pasando a nivel global. La descentralización de este tipo de soluciones tecnológicas financieras tiene un carácter global. Y mientras que la normativa surge en las naciones desde un cuadro geográfico particular. Entonces, entra en contraposición esa situación, donde vos querés regular algo desde una mirada de normativa de una región o de un país en particular, cuando la manifestación se está dando desde otra característica del mundo digital. Y acá voy a meter algo de lo que habló anteriormente. Espera que yo tomo nota de todo. Creo que fue Mariano que habló de metaverso, habló de inteligencia artificial y de computación cuántica. Si todo eso se suma a la globalización y de la falta de normativa, ¿no estaría faltando una mirada diferente de esta nueva realidad? Porque queremos resolverlo desde la historia de la normativa. ¿No necesitaríamos interpretarlo desde otro lugar, este nuevo espacio? Ok, sí, desde ya que creo que necesitamos lo que se llama la tecnología que acabamos de mencionar, un bridge, un puente, porque definitivamente todo el desarrollo económico va por un carril y la parte normativa está yendo por otro. Entiendo que en algún momento tienen que juntarse y que ocurra esto de que estén regulados, pero siempre pensando, y esto para quienes, digamos, desarrollan esta tecnología y están trabajando en ello, sin tener que de alguna forma interrumpir el negocio, pero sí regularlo con cierta precisión. Por esto que digo que hay un desequilibrio definitivamente entre las finanzas tradicionales, las finanzas descentralizadas con la nueva tecnología y la normativa. Definitivamente hay que de alguna forma emparejar esto y que todo fluya y puedan convivir, que no es menor. Después veremos, como bien indicaban al principio, esto de las estadísticas futuras de que tal vez, digamos, muchos bancos terminen siendo fintech. Es muy probable porque la tecnología es transversal y de hecho hoy estamos hablando de finanzas descentralizadas, pero si nos damos vuelta tenemos muchísima tecnología en muchos otros aspectos, con lo cual entiendo que la tecnología llegó para quedarse, no hay manera y está súper bien utilizada, pero la parte normativa tiene que acompañar este crecimiento, porque si no puede ocurrir un poco esto, y te agradezco la pregunta, de que
podamos encontrarnos frente a personas que utilicen esta tecnología de una manera no correcta. Y esta es la función del regulador. Y pasa, y antes que me lo digan ustedes, lo comento yo, esto pasa con las finanzas tradicionales, por supuesto, o sea, no vamos a inaugurar la sección de sanciones normativas con finanzas descentralizadas, por supuesto. Pero sí estamos viendo que hay muchas personas que pueden llegar a utilizar o a observar este bache normativo en pro de incorporar un negocio que no sea un negocio correcto. Entonces ahí es donde el regulador debe estar atento para, digamos, poder alcanzar ese tipo de cuestiones y evitar el daño económico y social que conlleva algún tipo de operatoria no correcta frente a una regulación, a un campo, digamos, subregulado, de alguna forma. Yo quisiera agregar en ese punto, venía pensando, quizás surja de este comentario alguna pregunta, ¿no? O dispare algún tema, pero me parece que en la parte normativa tendríamos que tener más en claro, primero que hay normas, normas que ya están rigiendo o sugerencias. Hay buenas prácticas profesionales o buenas prácticas comerciales, o hay obligaciones o exigencias. Creo que por ese lado hay un punto a tener en cuenta. Otro sería, justamente, hay diferentes bloques económicos, diferentes países, hay bancos centrales, comisiones de valores, organismos bursátiles, mercados de capitales en diferentes partes del mundo, y que no necesariamente sus puntos de vista son similares. Entonces, estamos con otro problema frente a eso también, que esta tecnología es una tecnología global, implica una rapidez y una automatización con operaciones entre diferentes continentes, y donde las regulaciones pueden ser muy diferentes. Vos mencionabas en tu exposición el punto de la jurisprudencia, dijiste en algún momento, más que nada refiriéndote a dónde están ubicados las plataformas, pero el punto de la jurisprudencia también tiene que ver con esta cuestión. Yo creo que, no sé si vamos a tener respuesta para esto, me da la impresión que esto se está desarrollando, digamos, como que están en una especie de transición, un momento de cambio, no está muy claro. Es como que se está esperando, yo diría, en la práctica, como a veces ha ocurrido con las finanzas tradicionales, que ocurra algún coletazo, algún problema, y actuar por prueba y error, digamos. Sí, Gustavo, ahí coincido, si me permitís, aprovecho esto que vos comentás, y es totalmente cierto, es verdad. El tema, a diferencia de otros desarrollos, siempre la norma fue detrás de lo que se va innovando, ¿no? Esto creo que es histórico y coincidimos todos. Nunca existió primero la norma y después un desarrollo nuevo. Siempre va como detrás. Pero en este caso en particular, la tecnología hace que el volumen sea tan significativo que el hecho de que la norma vaya por detrás tiene otra perspectiva, digamos, ¿no? Es otra la visión que tenemos, porque ya estamos hablando de bot, quienes participamos de algunos desarrollos de inversión con algoritmos. Sabemos que lo que hace una persona, un operador, en una hora, el bot lo hace en un minuto, digamos, ¿no? Esta tecnología robótica lo hace en mucho menos tiempo. Quienes trabajamos en compliance, quienes estamos del otro lado, digamos, más siguiendo un poco la manera correcta de operar y asociarlo con las normas, observamos también que cuando el operador, persona, con un volumen mucho menor y con una escalabilidad muy difícil de llegar a un techo, digamos, o rápidamente, mejor dicho, llega a un techo, observamos que los errores también son pocos. O sea, puede haber una operación con un error, 2 operaciones, 3 operaciones. Cuando aplicamos tecnología, también vemos que cualquier error en ese diseño, en esos oráculos que hablamos antes, y en esos protocolos para poder aplicarlo en la tecnología, cualquier error que hay ahí es muchísimas operaciones, significan muchísimas operaciones. Entonces, el aspecto del control tiene que estar,
por supuesto que tiene que estar desde otro lugar. ¿Qué es lo que hay que auditar? ¿Qué es lo que hay que mirar? Bueno, hay que mirar ese desarrollo, esos protocolos, esos oráculos, cómo funcionan, quiénes acceden, quiénes cambian. Bueno, hay toda una perspectiva. El regulador tiene que estar mirando algo parecido, definitivamente. Pensemos que hoy hay algunos regulados que no tienen auditoría de sistemas. Entonces, creo que estamos lejos de ver cómo el regulador va a interpretar este nuevo negocio y cómo es que se puede regular. Seguramente, y esto un poco es opinión, muchas veces vemos que los reguladores, cuando se desconoce una unidad de negocio o un proyecto o algo que hay que regular, una de las primeras herramientas que el regulador emite son regímenes informativos. La verdad es que no está mal, porque es lo que llamamos por ahí en controles de just in time, que es lo hago ya y tengo un resultado, y eso es lo que ocurre con el regulador. El regulador emite un régimen informativo, pasa con las monedas virtuales, como sabrán, las entidades financieras, los proveedores de servicios de pago, mercado de valores. Hay muchos regímenes informativos que le damos, valga la redundancia, esta información al regulador para el que el regulador tome contacto, haga sus informes de estadística y seguramente después a partir de ahí regule, con un poco más de conocimiento. Entiendo que eso es lo que puede llegar a ocurrir. Ahora, no es menor la compatibilidad de una jurisdicción y otra, porque una de las características de las finanzas descentralizadas es justamente eso. Está descentralizado del poder de un banco central, pero también está descentralizado de la jurisdicción. Entonces la pregunta es, los reguladores, ¿cómo es que van a tomar este desafío? Y lo que más curiosidad nos dan es que cuando vemos otras jurisdicciones, que quienes trabajamos en esto nos da mucha intriga saber cómo están otras jurisdicciones trabajando en estos proyectos, y bueno, están trabajando un poco en este sentido, ¿no? En tomar datos de esta actividad, ver cómo se incorporan, y algunos con mayor regulación y otros con menos, pero lo importante de la regulación es que alcance las áreas de riesgo. Un poco ya hablando de riesgos, los riesgos son distintos, con lo cual el regulador tiene que identificar estos nuevos riesgos y una vez que los identifique, los tiene que mitigar con la regulación. Eso creo que es un proceso y tal vez ese proceso, y coincido con el planteo de ustedes, ese proceso en el tiempo lleve bastante más unidades de tiempo que el desarrollo de la actividad económica con el uso de la tecnología. Creo que hay una disparidad que no es menor y que está bueno plantearla. Perfecto, sí, está muy claro. Sí, seguramente este es un tema que va a seguir teniendo una vigencia importante. Yo tengo una pregunta para Mariano. Y es, Mariano, vos, hablando justamente de este tema de la descentralización financiera, ¿qué pensás? ¿Viste la volatilidad que tienen algunos criptoactivos tan importante? Tiene que ver, seguramente debe tener que ver con varios factores, pero lo que te quiero preguntar es la agilidad y la eficiencia con que se hacen las operaciones, la liquidez que tienen estas operaciones inmediatamente, ¿no? La posibilidad de que quien hace una operación, algunas operaciones son comerciales, son para cobrar o para pagar, pero otras están en el terreno de la especulación. Tienen que ver con una cartera de inversiones, tiene que ver con, incluso se relacionan con instrumentos derivados, etcétera, etcétera. Ahí podríamos considerar la capacidad o la idoneidad de quienes compran y quienes venden en todo esto también. Pero lo que voy es, tanta liquidez, tanta eficiencia, ¿favorece la volatilidad? ¿Y cómo podemos estar al resguardo de esa situación si es que se puede? Sí, bueno, a ver, primero pensemos que estamos hablando de mercados que operan 7x24 todos los días del año, ¿no? Con lo cual ahí ya tenemos un tema, porque no es lo mismo que invertir en los mercados tradicionales y irse a dormir tranquilos y esperar a que abra la próxima rueda, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, lo particular, bueno, puntualmente uno de mis clientes es justamente una LIC y trabajamos con robots y me toca armar las estrategias y hacer trading algorítmico, en este caso obviamente sobre los mercados tradicionales,
pero lo que quisiera decir es que los exchanges descentralizados tienen una gran cantidad de robots operando, lo mismo que el ROFEX, con lo cual todo lo que es arbitraje, digamos, está prácticamente automatizado. Eso por un lado, y por otro lado, como vimos, hay una gran cantidad de protocolos, de tokens y de pools que están justamente creándose para dar esta liquidez y otros para dar de alguna manera productos con los cuales se puedan cubrir los riesgos. Entonces, tenemos una conjunción de cosas en todo el ecosistema. Una gran cantidad de traders, porque la verdad que es increíble la cantidad de traders que están operando con criptoactivos, tanto en temas personal, y ahí surge, Mónica, una gran cuestión de regulación. Conozco muchos inversores que manejan fondos no regulados, digamos, inclusive con plata que no está declarada. Y para darles solo una idea, para que entiendan lo que es este mundo, un operador que opera esto es un caso real, sin nombres por supuesto, unos $100.000 por día está ganando $8.000 por día. Hagan los cálculos. Entonces eso en los mercados tradicionales no hay manera de obtener. Entonces, para contestar tu pregunta, el tema de la volatilidad, un inversor diría que es la manera en que puede obtener estos grandes rendimientos, por eso está asociado. Ahora, las stablecoins, los pools de liquidez, los yield farming y estos proyectos, donde claramente, como mencionaba Mónica, hay que leer muy bien los white papers, porque los riesgos son distintos, la evaluación, no tenemos fundamental para evaluar este tipo de proyectos, y el riesgo está en quién es el que los hace, y particularmente, yo la verdad que podría hablar varias horas más, pero en lo personal he sufrido estas estafas, me han robado las claves, yo mismo perdí la clave de una billetera, no se asusten, ni me he hecho millonario con esto porque soy bastante conservador, ni he perdido demasiado dinero, simplemente la verdad es que yo, como director de una carrera en finanzas y como profesor y como profesional, empecé a interactuar con este mundo para aprender y para poder actualizarme en todo lo que hago, así que ahí no se asusten. Pero puntualmente, realmente creo que la innovación que hay en el sector es tan grande que justamente se va autoadministrando este tema de la volatilidad. Ahora, ¿qué pasa? Omar habló también de la protección al inversor, y ahí surgen cuestiones, y cuento solamente una anécdota más. Uno de mis hermanos, que encima es ingeniero en informática, se le ocurrió invertir cierta cantidad de plata sin consultarme en una aplicación que lo que hace son opciones binarias. O sea, vos simplemente tenés que apretar un botón de comprar o vender. ¿Qué creen que pasó? ¿Cuánto creen que ganó? Nada, perdió todo el capital. Y los mercados son un juego de suma cero. Si alguien gana tanto es porque alguien pierde tanto. ¿Sí? Entonces ahí viene, yo creo que la gran cuestión. ¿Cómo regulamos un mundo que desde el punto de vista de los beneficios es tan atractivo para el crecimiento de la economía, para el futuro de la economía, ¿sí? Con el tema de las estafas, de la gente que no es estafa, pero sin saber entra en un mundo con una promesa de ganar fortunas, y ya nos vamos acercando al mundo del betting, de la gamificación. Yo no hablé de casinos y otras cuantas cosas que está sucediendo en este mundo, que realmente es necesario, y ahí coincido, si bien vengo de alguna formación un poco más liberal, creo en que la regulación es necesaria en su cierta medida, y ahí añadiría sin dañar los beneficios, porque muchas veces los reguladores exceden. Y una sola cosa más, si me permitís, Gustavo, para complementar lo que hablaba Mónica. No hablamos todavía del mundo impositivo, pero no existe un país que esté perdiendo de recaudar impuestos por este mundo globalizado, y que entonces se presione a las finanzas tradicionales, siquiera al mundo tradicional, no a las finanzas, a pagar más impuestos por lo que está dejando de percibir dentro de este mundo globalizado. Es un comentario. Claro,
De hecho, fijémonos que a veces estas regulaciones como que se dan de hecho. Yo estoy escuchando hoy lo que pasó ayer con Binance, lo que pasó el Corralito, digamos, ¿quién fija esas normas? ¿Quién decide? ¿Quién toma esas decisiones? Entonces, de hecho, se va dando, mejor que esté ordenado, que esté organizado, que uno pueda tener un poquito más de conocer cuáles son los hechos que podrían llegar a ocurrir, ¿no? Porque invertir en criptoactivos no es como ir al casino. Uno puede decir cuando va al casino, llevo una cantidad de dinero y si pierde, y bueno, era lo que estaba dispuesto, era como una diversión. Pero acá no, acá hay una expectativa de ganar. Y creo que algo aprendimos de la crisis de las tasas de interés del 2007, 2008 y las hipotecas subprime. En ese momento, lo que pasa es que tenemos poca memoria, pero estamos hablando más que nada de finanzas tradicionales, por decirlo de alguna manera. Y había un interés en sobrevalorar los beneficios y en subvalorar los riesgos enormes. Quienes compran totalmente llevados por lo que se va a ganar. Yo digo, esa situación que generó tremenda crisis, 2007, 2008, y los años siguientes siguió pegando fuerte. Imagínense esa misma situación desde el punto de vista cultural en las finanzas descentralizadas, ¿no? Con la liquidez que tienen los mercados, con la posibilidad de generar ganancias instantáneas en tan poco tiempo o pérdidas monstruosas también. Entonces, me parece que algo tendríamos que aprender también de las finanzas tradicionales o las finanzas anteriores al 4.0, por decirlo de alguna manera, porque, digamos, las finanzas tradicionales también fueron evolucionando. Como recién estaban mencionando también Omar y Mónica, las regulaciones se fueron dando en este tipo de actividad permanentemente. Lo que pasa es que ahora es un volumen, una cantidad de situaciones, y con todo lo que nos estuviste explicando de la computadora cuántica, el metaverso y todo, bueno, pareciera que esto, no sé si lo vamos a siquiera entender. ¿Cómo podemos realmente tener un punto de partida o un punto base o algo que sea más fundamental? Porque me parece que la base se mueve mucho. Es una impresión. Faltaría educación financiera, ¿no? Eso iba a decir, la educación financiera. Lo digital, que es totalmente diferente. Porque ahí me parece que es donde se podría atacar más que por lo normativo. Dado sí, coincido, Rolando, si me permiten, hay algo que a veces escuchamos mucho que es la inclusión financiera, pero creo y coincido con ustedes que previo a la inclusión financiera es sumamente necesaria la educación financiera. Y dentro de la educación financiera, seguramente la educación va a estar en un contexto cultural determinado, que ahí también, Gustavo, muy acertado lo que comentabas, entiendo que lo cultural también tiene impacto en esto, ¿no? Es como un graduador de todas estas cuestiones, tanto de lo normativo como de lo que ocurre en la operatoria de las finanzas descentralizadas, porque la realidad también es que si el inversor de alguna manera está dispuesto a invertir o a participar de un ambiente de alta volatilidad con un alto riesgo de pérdida de ese capital invertido, tal vez sea una decisión del inversor y estemos hablando de un segmento de inversiones para un segmento de la sociedad que de alguna forma comulgan entre lo que se ofrece y lo que se demanda, ¿no? Hay como una cierta comunión. Entonces creo que tal vez pueda ocurrir eso también y que los reguladores deberán ir detrás de evidenciar que el inversor, digamos, está enterado de dónde es que está invirtiendo, qué es lo que está ocurriendo. Algo que no quiero dejar pasar, que me parece que es importante para todos, que seguramente lo sabemos, es no pensemos que son dos universos que no están de alguna forma comunicados, porque hoy ocurre, por ejemplo, que hoy podemos obtener un CDR por las finanzas tradicionales y también por medio de un exchange. No, eso es importante también saberlo, que ya estamos empezando a ver alguna especie de solapamiento, donde
insisto, es muy importante que los reguladores también estén atentos. Perfecto. Daniel, se me ocurren, hay dos cuestiones que te quería preguntar observando lo que vos estuviste hablando cuando iniciaste tu exposición. La primera pregunta es, ¿qué falta tokenizar? ¿Qué más se puede tokenizar? ¿Qué cosa tenemos ahí pendiente? Por ahí nos das alguna idea, algo que todavía no se hizo y nos hacemos millonarios. Pensamos en algo así. Y la otra pregunta tiene que ver con qué sectores te parece que va a haber mayor desarrollo de los criptoactivos. Vos hablaste de los bancos, las compañías de seguros, pero quizás haya algún otro sector importante también como para tener en cuenta. No lo sé, vos que trabajás en esto y sos un experto en el análisis sectorial, vas a decirnos una opinión más fundada. A ver, en función de lo que estábamos hablando, están hablando mis compañeros, acá el tema es qué falta tokenizar. En realidad se puede tokenizar cualquier cosa, nunca se va a acabar las cosas que se pueden tokenizar. Esto en función a que todo lo que es llamémosle, la tokenización de las cosas, no es un tema de educación. Si fuera de educación, deberían haber tantas wallets abiertas como cantidad de inscriptos en el consejo. Deberían haber tantas cuentas comitentes abiertas como profesionales cursando ciencias económicas. Cuando uno hace esa desagregación, más del 60% de las comitentes hoy pertenecen a gente que o no está recibida, o es abogado, o tiene un título que está bastante desconectado de las ciencias económicas. Es más, el mundo de las cripto permitió que por primera vez la mecánica, la gente que invierta no sea una especie de urna funeraria, sino que el rango etario más joven está ahora dedicado al mercado de finanzas. Pero contrario a lo que pasaba hace 50 años atrás, ahora la democratización de la cartera financiera es una cartera bien riesgosa. La aversión al riesgo quizás post pandemia deje, no sé si de existir, pero deje de mostrarse quizás en otras manías, capaz como decía Mónica, pero la educación sectorizada va a primar. La educación no va a hacer la diferencia. Y respecto a la segunda consulta, me parece que uno de los sectores que va a estar más en punta y que de hecho se viene trabajando mucho en eso es todo lo que es la inteligencia artificial. Y va a pasar, por ejemplo, ahora se está terminando de crear un prototipo para una farmacia que va a partir de blockchain. Uno va a llevar una receta en la letra de médico, que es, parece, yo siempre digo, no, tengo amigos, clientes médicos, hacen un curso de cómo escribir una receta, bueno, es inentendible, la entienden solo ellos. Uno ve la receta, la pasa por un lector, identifica y automáticamente le aparece al farmacéutico, ni siquiera farmacéutico, le aparece a una persona administrativa no formada en farmacia, se la vende, se la cobra y se acabó. Ese fondeo se realizó y obtuvo más o menos en términos de pesos, 30 millones de pesos en tan solo 7 días, para una cadena de farmacias de Palermo. Todo lo que es la inteligencia artificial va a pegar primero por el lado de los servicios. Y después, como todo en la vida, va a quedar en los servicios. En nuestro país no veo algo muy bueno como para la industria en este tipo de formas, pero todo lo que sea intangible me parece que va a tener una buena dinámica de acá a los próximos 4 o 5 años. Perdón, excelente, muy buena la respuesta. Omar, vos que estuviste hablando más con la mirada de la Comisión Nacional de Valores de acá, de la Argentina, y en función de lo que venimos hablando, de todos los temas en general, pero de la parte regulatoria, y de lo que Rolando puso también en el tapete, con el tema de que es una regulación diferente, ¿no? Es una, digamos, es global, es digital, es otro tipo de educación, acaba de decir recién también.
lo que pregunto un poco, y ahí podemos participar todos también, ¿no? Meter nuestros bocadillos si queremos. Las normas que saque CNB, no tendría, ¿están llevadas a cabo con expertos en ciberseguridad, con aspectos que no solamente hagan a la educación financiera, sino o a los problemas de los riesgos y de los peligros que puede traer si uno opera de esta manera y no está prevenido? Si no, me refiero a cuestiones que tengan que ver con la auditoría de sistemas, con normas un poco más fuertes, más duras en ese aspecto. Esa es la pregunta. Sí, normalmente las resoluciones surgen luego de un proceso de consulta participativa, es decir, antes de emitirse la resolución definitiva, hay un periodo abierto para recibir inquietudes sobre si corresponde mejorar la normativa o si hay algún aspecto que entra en colisión con la actividad a la cual se está pretendiendo poner un espíritu regulatorio, siempre con un objetivo de proteger a la comunidad, ¿cierto? Entonces, respondiendo a tu pregunta respecto de si falta especialización o no está en sintonía con la realidad del día a día, una acción en ese sentido permitiría hacer como una especie de puente o de transición entre el día a día y la finalidad de la norma, que es proteger a mediano y largo plazo. Entiendo. Pero, ¿y vos, Rolando, qué pensás de esto? Porque seguramente vas a poder hacer un aporte. ¿Cómo? O sea, yo sé que vos no sos una persona que trabaja en la parte regulatoria, que sí trabaja en la tecnología, pero a lo que voy es, estuviste escuchando en esta charla sobre a dónde queremos ir, las potencialidades que tenemos, y por otro lado, la falta de regulación, o que no contamos a veces no estamos prevenidos del todo los peligros que pueden acontecer. ¿Qué le sugerirías a la Comisión Nacional de Valores en materia de seguridad o de algún aspecto que tenga que tener en cuenta? Yo iría por el lado del comportamiento humano. Y yo les plantearé esta situación. ¿De dónde viene el mercado financiero? La CNB, por ejemplo, o cualquier mercado tradicional, está muy relacionado con lo físico. Si bien tuvo una virtualización antes de la aparición de las nuevas tecnologías, la gente está acostumbrada a manejarse en un contexto muy relacionado a lo físico. Ahora, cuando pasamos a este escenario de fintech, criptomonedas, es una manifestación global, y las normas que provienen y que trata uno de reinterpretarlas en el nuevo escenario a veces no son fáciles de implementar. Debería entenderse este nuevo escenario con sus nuevas reglas, y cuando yo ponía énfasis en que estaba descentralizado, que era global, que era digital, implica una manera diferente de pensarlo, tal vez. Nuestro legacy o nuestra herencia hace que nosotros tratemos de traducirlo en las herramientas que teníamos, lo cual no quiere decir que siempre se puede aplicar. Creo que requiere profesionales que se capaciten, como en el caso de ustedes, en lo tecnológico, y a la vez vean esta nueva realidad desde otra perspectiva. Algunas cosas se explican con el pasado, con las viejas normas, y otras cosas va a haber que reinventar algunas instituciones nuevas, algunos modelos diferentes de análisis digitales, cosas que antes no se habían visto porque aparecen cosas nuevas. Ahora, la respuesta no la tengo. Sí sé que la mirada tiene que ser diferente. Y esa sería mi reflexión desde mi experiencia y desde afuera de lo que ustedes están viendo, ¿no? Nada más que eso, una simple mirada diferente que hacer. Está muy bien. Yo
la verdad que me parece muy ajustada tu respuesta, porque, digamos, lo que no vamos a poder evitar a veces son los peligros o los riesgos, porque forma parte del condimento De cualquier contexto, ¿no? de cualquier contexto. El punto es tratar de no asumir por demás. Así que vale en este cambio de modelo de negocio y lo que nosotros le queremos dejar para nuestra comunidad de profesionales de ciencias económicas. Esta era un poco la idea. Bueno, yo, muchachos, les agradezco la participación a todos. Realmente han hecho un trabajo, una exposición excelente. A mí realmente me completó muy bien. Sigo con muchas dudas, pero me parece que es valioso saber también tener una idea de qué es lo que uno puede esperar y cómo puede seguir interpretando este contexto que es tan dinámico y que permanentemente nos va dando nuevas informaciones. Así que muchas gracias por su participación nuevamente, al Consejo y a nuestra Comisión de Mercado de Capitales y Finanzas de Empresas, tan preocupada también por estas cuestiones. Seguramente no es un tema que va a terminar acá. Vamos a seguir en siguientes reuniones con aspectos que tengan que ver con el 4.0 y con el 5.0 que ya se viene también en unos años. Así que tenemos que estar preparados. Muchas gracias nuevamente y estamos en contacto. Y gracias también por invitar a nuestra comisión y invitarme a mí también. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Gracias. Adiós. Muy Adiós. amable. Adiós. Chao, chao. Hasta luego. Gracias. Adiós.